Hola, muy buenas tardes. Yo soy Dana Yoali Gómez Díaz del grupo 368, actualmente 468, del CCH Plantel Azcapotzalco. El día de hoy vengo en representación del equipo Cunitos Forever y vengo a realizar un par de entrevistas a mis compañeros de grupo para saber cómo ha sido su experiencia con las clases en línea durante la pandemia del COVID-19. Para empezar, el día de hoy tenemos a mi compañera del grupo 368B, actualmente 468, la cual nos hablará sobre su experiencia con las clases virtuales durante la pandemia del COVID-19, qué tanto le favoreció o le afectó y cómo marcó esto su vida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias por tu invitación. Bueno, para empezar, ¿puedes brindarnos algunos datos como cuál es tu nombre completo, tu edad y tu plantel de procedencia? Por supuesto que sí, mi nombre es Patricia Preciado Díaz, tengo 16 años y estoy cursando mi cuarto semestre en el CCH Azcapotzalco. Antes de comenzar con esta entrevista, cuéntanos, Patti, ¿cómo has sentido las clases en línea durante esta pandemia? Pues desde tercero de secundaria, que fue el grado en el que estaba yo, cuando empezó esta pandemia y todos comenzamos a tomar clases en línea, lo comencé a sentir súper diferente a las clases presenciales. Se puede decir que actualmente ya me he acostumbrado y ya he encontrado los beneficios de estar en clases virtuales. Me siento un poco más cómoda que al principio de la pandemia. Pues sí, luego nos adaptamos y acostumbramos a las cosas y más porque esta pandemia pues ya lleva un buen rato. Muy bien, Patti. Ahora sí, comencemos con esta entrevista. ¿Crees que tu rendimiento académico actual es el mismo que tenías antes de la pandemia del COVID-19? ¿Por qué? Pienso que no es el mismo debido a los distintos factores de la pandemia. Al no estar en clases presenciales, yo he tenido que poner más esfuerzo de mi parte. ¿Crees que las clases en línea te han afectado psicológicamente y por qué? Claro, al no tener una comunicación directa con los profesores, ha generado en mí una preocupación y estrés por mis calificaciones. ¿Qué obstáculos o complicaciones has tenido respecto a la modalidad de clases en línea? Problemas principalmente en la comunicación distante, por ejemplo, en equipos de trabajo o con profesores, y también con fallas en el internet o la electricidad. ¿Cómo has sentido las estrategias y métodos de aprendizaje a distancia utilizados en tu escuela? De parte de algunos profesores que implementaron estrategias educativas para esta modalidad en línea, fueron muy creativos y me gustaron mucho. Sin embargo, otros profesores continuaron de la forma tradicional, como si continuásemos en presencial, lo cual no funcionaba bien. Respecto a esta modalidad en línea, ¿qué plataformas escolares son las que más se te ha dificultado utilizar y cuáles son las que más se te ha facilitado y por qué? Todas las plataformas que utilizaron mis profesores, Classroom, Teams, el paquete de Microsoft, Aula Virtual, ninguna se me dificultó para usar personalmente. ¿Te gustaría regresar a clases presenciales? ¿Por qué? Sí me gustaría por la comunicación cercana tanto con compañeros como con profesores. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué cosas propondrías para mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante este método en línea? Mi propuesta sería un cambio en la forma de evaluación, para que se dé una mayor libertad a los alumnos a la hora de entregar trabajos o el tiempo de investigación que se nos da, dado que pues con las plataformas en línea tal vez trabajar no es tan rápido o hay muchos problemas tecnológicos o de internet
que no nos permiten ir al ritmo que nosotros quisiéramos como en presencial, que podemos vernos y que surgen las dudas mucho más fácil y la comunicación es mucho más directa. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Patti, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, fue un gusto. Bueno, a continuación tenemos a mi compañero del grupo 368A, actualmente 468. Muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista con nosotros. No, un gusto estar aquí con ustedes. Para comenzar, ¿nos podrías regalar algunos datos, por favor? Como tu nombre completo, tu edad y tu plantel de procedencia. Mi nombre es Vicente Uriel Montero Mendoza, tengo 17 años y vengo del plantel Azcapotzalco CCH. Bueno, antes de comenzar, platícanos, Vicente, ¿cómo has sentido las clases en línea durante esta pandemia? Un poco pesadas, laboriosas y hasta en cierto momento estresantes, debido a que son materias que se complican y pues las clases en línea pues como que te alejan un poco más, en mi opinión, en cuanto al profesor, porque el profesor a veces no comprendes algo y le quieres preguntar, le preguntas o no te escucha o te ignora o cosas por ese estilo. Comprendo. Entonces es algo estresante. Sí, más que nada porque en los trabajos, pues yo creo que en algunos casos los profesores, al pensar de que estamos en casa, supongo que creen que en algunos casos no tenemos muchas cosas que hacer o que simplemente estamos pegados en casa todo el tiempo o que no nos puede ocurrir o que no pueda surgir alguna emergencia y dejan y dejan tanta tarea que pues a veces se vuelve estresante. Pues sí, te entiendo perfectamente, Vicente. Y pues estas situaciones a veces pueden causar conflictos respecto al rendimiento académico y así. Muy bien, Vicente. Pues bueno, comencemos con la entrevista. ¿Crees que tu rendimiento académico actual es el mismo que tenías antes de la pandemia del COVID-19? ¿Por qué? No, porque el aprendizaje y el apoyo no es el mismo por parte de los profesores. ¿Crees que las clases en línea te han afectado psicológicamente y por qué? Sí, porque sí, por el estrés que estas conllevan, ya que el trabajo, al no ser el mismo, a veces te piden más, de más, y como no es el mismo, como no te logran apoyar de esa manera los profesores, pues te estresas. ¿Qué obstáculos o complicaciones has tenido respecto a la modalidad de clases en línea? Básicamente el no poder realizar los trabajos de manera correcta por la falta de explicación o por la falta de tiempo de este. ¿Cómo has sentido las estrategias y métodos de aprendizaje a distancia utilizados en tu escuela? Un poco insatisfactorias, ya que en algunas ocasiones el profesor no tiene contacto con el alumno y viceversa. Respecto a esta modalidad en línea, ¿qué plataformas escolares son las que más se te ha dificultado utilizar y cuáles son las que más se te ha facilitado y por qué? Las que es más difícil se me han sido de utilizar ha sido Teams, Microsoft Teams y más fácil PC Pumas, tu aula virtual. ¿Te gustaría regresar a clases presenciales? ¿Por qué? Sí, para poder interactuar de manera efectiva con mis profesores, al igual que conocer a detalle a mis compañeros. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué cosas propondrías para mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante este método en línea? Propondría clases pregrabadas y una explicación de dudas para ese momento de clases, en específico para clases como matemáticas o física. Y para materias más como lectura y redacción sería eh, una presentación de PowerPoint o
una presentación o un material visual que se pueda ver para mejor explicación. Y pues bueno, eso sería todo. Muy interesantes tus puntos de vista, Vicente. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por darme este espacio, para darme este espacio para expresarme. Pues bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, y con esto concluimos estas entrevistas. Bueno, en conclusión, la pandemia del COVID-19 es un problema que no solamente está afectando nuestra salud, sino también nos está afectando pues emocionalmente, psicológicamente y en el ámbito escolar, ya que al dejar de asistir a clases presenciales como estábamos acostumbrados y comenzar un nuevo método en línea, pues lo primero es la adaptación, ya que cuesta un poquito de trabajo poder adaptarse a estos métodos, ya que es una dinámica totalmente diferente a la que conocíamos antes. Y pues luego hay problemas de conexión con algunas plataformas, con el dispositivo, que hacen que todavía se nos dificulte aún más el aprendizaje. Pues bueno, esto sería todo. Nosotros somos el equipo Cunitos Forever.